cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra y de los seres humanos, de todas las criaturas, reconocido por los profetas, y vemos la grandeza de Dios como Jehová. Bien, lo vimos así. Pero de repente habíamos visto la segunda parte donde aparece el Hijo de Dios, y cuando estudiamos sobre el Hijo de Dios nos encontramos con un texto terrible que muestra la grandeza del Hijo de Dios, equivalente a Dios, a Jehová, como el mismo Dios, como el mismo Jehová. Hasta esos textos que habíamos leído que superan al que dice primero y postrero, ¿se acuerdan ustedes? El texto que dice Pablo, sin principio y sin fin, o sea, más aclaratorio. Y es más, y el apóstol Pablo, ya hablando de Jesucristo, dice que grande es el misterio de la piedad, Dios hizo carne. Que Jesucristo en la carne era israelita, por así decirlo, nació del vientre de una mujer hebrea, pero el apóstol Pablo dice el cual era Dios sobre todas las cosas. Y bueno, Dios estaba en el mundo reconciliando, dice, no, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Entonces es un misterio, el verbo Dios se hizo carne. Entonces Jehová, Dios, se hizo carne, porque si leemos nosotros y repasamos San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, y nos acordamos de memoria, en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. En el original griego dice así, y Dios era el verbo. Y aquel verbo, que era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y uno dice, ¿dónde está Jehová? Que se cansaba de decir en el Antiguo Testamento, yo solo hice todo, y nadie conmigo, yo no conozco ninguno. Entonces, ¿quién es ese que aparece en el principio era el verbo? O sea, la acción, la palabra que sale de la boca de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Porque si no, Dios tendría que ser mudo. Dios dice y se hace. Vamos a ver textos enseguida. Pero cuando vemos a Jesucristo, nos damos cuenta que Jesucristo era el Creador. Y caminaba por la tierra, y San Juan da testimonio, dice, el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Ese hombrecito que caminaba por la calle con su túnica y sus sandalias, ese hombrecito hecho el mundo, que era Jehová que lo había hecho, él solito, ninguno conmigo, yo no conozco ninguno, dice Jehová, y bueno, ¿quién era ese hombrecito? Y viene Juan, dice, por él fue hecho el mundo, fue hecho el mundo. A lo suyo vino y lo suyo, o sea, ni los hebreos lo han conocido. Es decir, que Jesucristo vino, como señalándolo Juan imaginariamente, el mundo fue hecho por él. A lo suyo vino, el mundo fue hecho por él, y los suyos no le conocieron. Y bueno, ¿cómo le van a conocer los hebreos a un hombre vestido humildemente, un hombre que caminaba por la calle? No tenía nada que ver con la majestad de Jehová que ellos habían conocido. O Juan está mintiendo o está diciendo una gran verdad dentro de un profundo misterio. ¿Quién se hizo carne, hermano? Dios se hizo carne. Porque no dice que el Hijo de Dios se hizo carne. Dios se hizo carne, en todos los textos que hemos visto es Dios el que se hizo carne. Y el mismo Jesucristo, cuando dijeron una oportunidad, si a mi Padre lo conocieras, a mí me conocieras, y bueno, desde ahora lo conocéis que habéis visto. Entonces Santa Felipe, Señor, ¿dónde está? No lo vemos al Padre. Pero tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me has conocido. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Jehová hecho carne da como resultado el Hijo. Pero esa carne no es una carne ajena. Esa carne es el mismo Jehová. El verbo Dios se hizo carne. Que ya hemos comentado, a nosotros Dios nos hizo hijo de Dios como carne, pero apartado de él, nosotros somos hijos de Dios. Pero la carne, Jesucristo, es la carne de Jehová mismo. Hay un texto significativo acá en el libro de Isaías. En el libro de Isaías. En el capítulo 66, muy subjetivo. Versículo 9, capítulo 66, versículo 9.
Noten qué texto extraño. Dice mi versión antigua, yo que hago parir, dice mi versión, la revisada dice de otra manera, yo que hago dar a luz. Pues mi versión antigua dice, yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Como diciendo, yo voy a tener un hijo así, yo me voy a hacer hijo, que aquel verbo Dios se hizo carne. Bien, esa carne, esa fusión Jehová-carne, produce una personalidad de hombre, un hombre que tenía que luchar contra la tentación, un hombre que tenía hambre, un hombre que tenía sed, un hombre que le hablaba a Dios el Padre, y en él estaba Dios, y en él a la vez estaba el hombre, el Hijo del Hombre. Bueno, la hermana Cuay dice que cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando solo de un misterio tan grande porque no sabemos, dice la hermana White, hasta dónde llega la infinitud de la divinidad para encontrarse con la finitud del hombre. Es un misterio. Pero esa carne que estaba ahí era Jehová hecho carne. Y habíamos visto que se identificaba a Dios el primero y el postrero. Y se cansa de decirlo en Apocalipsis, yo soy el primero y el postrero, el alfa y el omega, principio y fin. Y Pablo todavía lo alaba más. No tiene ni principio, no tiene ni padre, dice, ni madre, no tiene principio de día ni fin de vida. Finalmente veíamos en Colosenses que Jesucristo había sido el autor de toda la creación. Primero San Juan 1, versículo 1 al 3, cuando dice que el verbo era Dios, y dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada se podría haber hecho. Y bueno, el apóstol Pablo en Colosenses, que ya lo hemos leído, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, la parte visible de lo que no se puede ver. Es el mismo Dios, pero es la parte visible del mismo Dios. Porque Dios tiene una parte invisible que ya dijimos que es la infinita infinita. Jamás la vamos a llegar y hay un montón de textos en la Biblia. Ahora, el Señor, por medio de Cristo, nos alcanza. ¿Pero por qué por medio de Cristo? Bueno, todas las cosas por Él fueron hechas, y después dice el apóstol Pablo en Colosenses, bien, pero bien claramente, dice que Él es la imagen del Dios invisible, porque por Él, y yo lo estaría escuchando a Pablo, lo estaría mirando a Nehemías, lo estaría mirando a David, a ver qué cara pone Nehemías y David. Cuando escuchamos a Nehemías y a David, que le dicen, tú, oh Jehová, eres solo. Tú solo hiciste los cielos y la tierra, y los cielos de los cielos. Cuando dice los cielos de los cielos se refiere a otros sistemas planetarios, a otras galaxias. Supongo que ustedes sabrán, hermanos, de esto, ¿no? Ustedes se acuerdan de Génesis capítulo 1, ¿sí? Entonces, en Génesis capítulo 1, Dios comienza a hacer una serie de cosas, el primer día, el segundo, el tercero, pero hay un momento, Dios dice que hizo la tierra, y bueno, hizo la tierra, pero después dice que hizo la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, que la luna que da la vuelta a la tierra. ¿Y qué más hizo? Y además hizo las estrellas para que señoreas en la noche. Probablemente toda la galaxia, la Vía Láctea, que ustedes ven más o menos, me parece que quizá la pintura. Bueno, las galaxias ustedes saben que parecen cangrejos, así, algo así la galaxia. Bueno, nosotros estamos a 15.000 años luz del extremo de la galaxia, la llamada Vía Láctea. ¿Habrán otros planetas habitados acá? En la galaxia nuestra, yo creo que no. Yo creo que Dios tiene mundo habitado en cada galaxia, porque si Dios dice que hizo el Sol, la Luna y las estrellas, esa es la creación del cielo y de la tierra que nos compete a nosotros. Y dice, además de los cielos, Eso lo dice Moisés, lo dice el mismo sabio Salomón. En fin. Pero ¿quién hizo todo eso? Es la imagen del Dios invisible porque por Él fueron hechas
todas las cosas, visibles e invisibles. Más son las invisibles que las visibles, ¿no? Para nosotros, para nuestra naturaleza muy limitada. Todas las cosas fueron hechas por Él, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho por Él y para Él. ¿Se acuerdan ustedes que comentamos que es algo grave? Yo hago, pero para mí. Pero ¿quién era ese que estaba haciendo? Y si era Jehová. Él hace para Él, y lo dice para Él, porque si ese Jesucristo fuese otro personaje diferente a Jehová, sería un impostor. O miente el Jehová del Antiguo Testamento, yo solo hice los cielos y la tierra, por mí o ninguno. Yo no conozco otro. Yo y nadie más que yo. ¿Usted se acuerda? Y ahora viene un Pablo y dice, no, Jesucristo es el que ha hecho todo. Y Juan dice, Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas y más todavía. Y sin Él, ¿se acuerdan de lo que dice el texto? Nada. Y sin Él, nada de lo que fue hecho. Entonces decimos, quiere decir Jesús es el autor de toda la creación. Y sin Él no se podría haber hecho nada. Nada. ¿Está la palabra nada? Sí, no. La palabra nada. Nada. Sin el verbo, nada. Pero de nada, se imaginen que decir en nada se podría haber hecho. ¿Quién es entonces el Hijo? Y bueno, Pablo lo explica como la imagen del Dios invisible, el autor de toda creación. Y entonces el Padre, ¿qué papel juega? No, es que el Padre y el Hijo una sola cosa son. Eso nosotros no podemos entender. Por eso Pablo dice, grandes, y dice sin contradicción. Comienza así, sin contradicción. O sea, nadie puede sentarse a discutir acá y a contradecir. Sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido visto por los ángeles. Los ángeles estaban contemplando. Ha sido justificado en el Espíritu. O sea que ese hombre no pecó para llegar a ser Salvador nuestro. Ha sido justificado por el Espíritu y ha sido recibido en gloria. Un personaje extraordinario era ese Jesucristo. Pero antes de entrar a la parte que yo quiero que analicemos, que es maravilloso el porqué del Padre y de la manifestación del Hijo, ¿por qué se dice y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho? Y encima todas las cosas las hizo por Él, mejor dicho, todas las cosas fueron hechas por Él, por Jesucristo y para Jesucristo. Y dijimos que eso sería un atropello al Padre, porque tendría que ser, todo fue hecho por Jesucristo y lo hizo para gloria de su papá, para gloria de su padre. No, lo hizo para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Es que es lo mismo, es la parte visible del Dios invisible. El Dios invisible jamás lo vamos a ver. Siempre lo vamos a ver en lo que conocemos como el Dios visible. Pero el Dios visible se ha hecho carne. Y entonces, vamos a repasar así rápidamente una Trinidad que está, pero que es una. En Isaías 63, Isaías 63, y ustedes, si se acuerdan y han leído bien la Biblia, me van a contestar. Isaías 63. ¿Han encontrado? Bueno, vamos a leer casi todo el capítulo, vamos a leer hasta el versículo 16, hasta el 16. Pero vamos a ir despacito. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, dice, el que habito en justicia, grande para salvar. ¿Quién creen ustedes que es este? Jehová. Pero, ¿Jehová Padre o Jehová Hijo? Hijo. ¿Cómo podemos saber? Como nos pongan el dedito ahí en Isaías 63, entonces vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis
en el capítulo 19, cuando venga el Señor Jesús en gloria y majestad, vamos a leer los versículos 11 al 16. ¿Han encontrado? Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios, el autor de toda la creación. Sin él nada se hubiera hecho. Todo lo ha hecho él. Y viene ahora a pelear, si seguimos leyendo, contra el dragón, contra todos los demonios, todos sus ángeles, y a pelear contra la bestia y el falso profeta. Se lo ve como guerrero. Y dice, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballo blanco, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar. ¿Están leyendo bien? Y él, Jesucristo, pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando lo veamos venir a Jesucristo para la batalla final, vamos a entender quién había sido ese Verbo de Dios, cuán grande, que ahora se puede vislumbrar algo en la parte visible de la omnipotencia. Pero esa parte visible no es menos que la invisible, es la misma invisible. Lo que pasa es que la invisible no nos puede alcanzar a nosotros. La infinitud infinita nunca la vamos a alcanzar. La infinitud finita sí. Entonces, como Dios es nuestro Dios y nuestro Padre, nos tiene que alcanzar. No puede decir, mira, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, pero nunca me va a ver. Y siempre escuchamos una voz. No. Ustedes saben que en Isaías dice que si nos comportamos bien, nosotros vamos a poder contemplar la hermosura de Jehová. Bueno, pero como acá dice el Verbo de Dios, y ya sabemos quién era el Verbo de Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho, ya lo viste en Juan, y estaba en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y así estaba caminando ese hombrecito de carne y hueso. El mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció, vino a los suyos, a los judíos, y los judíos tampoco le conocieron, y lo mataron. Pero dice que este personaje, miren lo que ha hecho Jesucristo en su carne. ¿Saben ustedes lo que es pisa, el lagar del vino, del furor, de la ira, del Dios Todopoderoso? Pero tenemos que leerlo 10 veces para que lo entendamos bien. Otra vez lo voy a leer. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Léanlo en el Antiguo Testamento, hermanos, a Jehová. Léanlo en el Antiguo Testamento y vean cómo Jehová se enojaba y mataba. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de cuando leen el Antiguamente había cosas que se enojaba? Dios se encendía en furor de su ira y comenzaba a hacer mortandad. Y en una oportunidad Dios comenzó a hacer mortandad por una rebelión de Israel, y vino Moisés, se le prendió la lamparita y le dijo a Aarón, trae el incensario, y agarraron el incensario y comenzaron a moverlo al incensario para que se aplaque la ira de Dios. Se encendía, y así lo leemos, se encendía, así lo leemos, se encendía la ira del furor de Jehová. Bueno, ahora, pero cuando se ofrecía, inmediatamente se ofrecía un animal, y con el incensario el sacerdote comenzaba a moverlo al incensario y se aplacaba la ira de Jehová y cesó la mortandad. Dios tiene un misterio en su persona. Aborrece el pecado, odia el pecado, es nauseabundo, es inaceptable. No se puede perdonar, solamente matando. Pero si nosotros no tenemos dos vidas, no somos gatos, tenemos que gato tiene 7 vidas, es decir, nosotros tenemos una sola vida, hermano. Entonces la paga del pecado es muerte. Bueno, no muero,
La paga del pecado es muerte, muere el hermano. La paga del pecado es muerte, muere el hermano y morimos todos. Pero Dios nos amó tanto que ha preferido matarse Él. Entonces la carne de Jesucristo pisó el lagar de la ira de Dios y cayó. Hermanos, yo les pido que ustedes vean, yo estoy leyendo y cuento, yo he vivido leyendo la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, más allá de las investigaciones que hago, que ya salteo con los libros. Pero estoy leyendo a mi edad, nuevamente, el Antiguo Testamento, y recién estoy terminando Josué. Pero estaba viendo en el libro de Éxodo, hermanos, en el libro de Levítico, de Número, de Deuteronomio, como para subrayar cuando se enciende el furor de la ira de Jehová, por un pecado, por una mala actitud, y se morían de miedo todos, terror, y le da instrucciones, hagan esto porque si no morirá, hagan esto y otro porque si no morirá, y ya andaban todos temblando. Pero que hay una faceta de Dios que no soporta la inmundicia, la roña y el pecado, y si nosotros estamos llenos de roña, de inmundicia, de pecado, Dios nos tendrá que fulminar, se enciende el furor de la ira de Jehová y se terminó. Pero como Dios es amor, finalmente Él se hace carne y carga sobre su carne el pecado de todos nosotros. Toda la ira de Jehová, que nosotros ni la podemos entender. Yo puedo decirle a ustedes, hermanos, ¿quiere ustedes que yo les explique cómo es la ira de Jehová? ¿Quiere que le explique cómo es el furor de la ira de Jehová cuando se enciende? Y Moisés decía así, antes que se encienda el furor de la ira de Jehová, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Yo no le puedo contar, nadie sabe. Y aunque alguien haya visto a Dios lleno de ira, destruyendo a muchos israelitas, y se morían de miedo los israelitas, aún así no sabemos lo que es la ira de Jehová. El único que conoce cómo es encenderse en ira y en furor es el Dios mismo. Dios tiene una faceta de amor, y tiene una faceta donde se enciende la ira de su furor. Pero resulta que toda esa ira, ese furor divino, ha caído sobre Jesucristo. Entonces, mirándonos Jehová a nosotros y diciendo yo a todos estos pecadores los voy a matar, y ustedes dicen, Señor, perdón, y dicen, bueno, no me interesa que me pidan perdón. Ustedes han pecado, la paga del pecado es muerte, los mato. Se enciende el furor de la ira de Jehová, como dice el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo, dice el libro de Hebreos. ¿Se acuerdan ustedes? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y qué más dice? Dios es fuego consumidor. Bueno, el Señor los ha mirado a ustedes, pecadores, valga la comparación, ¿no es cierto? Y entonces enciende el furor de su ira para matar, pero los ama tanto que dice, no, yo me hago carne y me mato yo. Qué amor de Dios. No lo vamos a entender. Grande ese misterio. Y entonces ahora matándolo a Jesucristo, a la carne, al Jehová, al Dios hecho carne, hermano, porque alguna vez ustedes podrán conversar con otra persona y digan, el Hijo de Dios hizo carne. Mentira, no hay ningún texto que diga que el Hijo de Dios hizo carne, ustedes llaman visto. Y si no, yo le juego $1.000, $10.000, $100.000, le juego al que me pueda mostrar que sí, el Hijo de Dios hizo carne. Ahora sí, Dios envió a su Hijo, eso es lógico, porque al hacerse Dios, el verbo Dios se hace carne, ese es el Hijo que nosotros conocemos, ese es el Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para matarlo por nosotros, para que en vez de que muramos nosotros, muera Él. Entonces vale nuestro arrepentimiento y cuando pedimos perdón. ¿Por qué? Porque toda la ira que nosotros merecemos, todo el furor de la ira de Jehová que nosotros merecemos por nuestro pecado, la pasamos a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. Y toda la ira de Jehová ya cayó sobre Jesucristo en la cruz. Entonces tenemos un gran intercesor. Hay muchas cosas para ver de Jesús, hermano. Pero yo voy a seguir con la Trinidad para que ustedes vean cómo en Isaías 63, en el Antiguo Testamento, se la ve la Trinidad clarito. ¿Quién era este hermano que pisó
el lagar de la ira de Jehová. Hermanos queridos, ninguno de nosotros podría pisar el lagar de la ira de Jehová. Pero quedan fulminados, hermanos, fulminados. Jesucristo los pisó por nosotros y murió. Pero él resucitó porque no pecó. El pecado no lo podía detener, no lo puede detener, no lo podía detener. Ahora, no nos olvidemos, ¿cómo dice? Dice acá, en el versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre llamado el Verbo de Dios. ¿Qué más dice? Si vamos al versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a la gente, a los inconversos y a los que no han creído en él, por supuesto. Y él lo regiera con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Volvamos a Isaías 63. Y si han memorizado lo que hemos leído, noten otra vez el versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido bermejo, o sea, teñido de sangre? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Dice, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. Cuando ustedes leían yo en el Antiguo Testamento era siempre Jehová. Bueno, este Jehová, pero al que lo conocemos como el Verbo de Dios, que lo conocemos como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, como dice Apocalipsis. 2. ¿Por qué bermejo su vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Está hablando del mismo personaje, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes que la comparación de texto? Ha pisado el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. O sea que no ha tenido ningún ayudador Jesucristo. Pisélo con mi ira, y oyélo, pisoteélo con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y ensucié toda mi ropa. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos he venido. Separado el malo, donde se enciende el furor de la ira de Jehová para destruir a los malos, que no aceptaron el plan de salvación trazado por el cielo, pero a sus hijos, Jesucristo con gusto ha pisado toda la ira y el furor de Jehová que lo mató por amor a nosotros, porque valoró el arrepentimiento del hombre. Y ahora dice, el versículo 5, y miré y no había quien ayudara, y me maravillé y no hubo quien sustentase, y salvóme mi brazo, y dentro de una versión antigua yo, y sostúvome mi ira. Y con mi ira pisoteé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. Y ahora dice, de las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Y quién estaría hablando? Isaías, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que hacia la casa de Israel somos nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros somos Israel en el Espíritu, que les ha hecho según su misericordia, según la multitud de sus miseraciones. Recalca y recalca el amor opuesto a la ira, el furor de Jehová, del lagar lleno de ira, que lo pisó Jesucristo por misericordia, misericordia, y hablaré de la misericordia de Jehová por todos los hijos de Jehová que se arrepientan. Pero el furor sin mezcla de misericordia para aquel que abandona la fe. Con ello estamos viendo a Jesucristo. Y de repente, hermanos, dice el versículo 8, el 9, perdón, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Lo conocemos a Jesucristo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová también. Entonces el ángel de su faz lo salvó, de Jesucristo. En su amor y en su clemencia los redimió, de Jesucristo. Y los trajo y los levantó todos los días del siglo, de Jesucristo. Y el versículo 10, hermanos, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Y este quién es? El Espíritu Santo. Es una persona, ¿no? O sea, piensa, siente. Ya hemos estudiado sobre el Espíritu Santo.
Lo hicieron enojar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo mató. Se le volvió enemigo a Israel y mató a un montón de israelitas. 11. Empero acordóse de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? Otra vez. Lo hicieron enojar al Espíritu Santo, ¿no? Esta otra persona. Pero ahora vamos a saltear al versículo 14, vuelve a hablar del Espíritu. Y el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y ahora vamos al versículo 16. Y entonces Isaías exclama y le dice: tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Isaías lo trata como Padre, habla del Espíritu Santo, y en los primeros versículos lo está tomando como el Jehová que pisó el lagar de la ira de Jehová. Ahí en el capítulo 63, hermanos, leanlo 1000 veces si quieren, oren, agarren un resaltador, bueno, no es por decir porque lo van a arruinar a la Biblia, y le encuentran a la Trinidad. El que pisó el lagar de la ira de Dios, que sus vestiduras quedaron salpicadas con sangre de toda la gente que ha muerto, la gente que él va a matar, que ustedes leen en Apocalipsis donde se habla del lagar, y de los muchos que va a salvar. Y Jesucristo lo hicieron enojar al Espíritu Santo, tú eres nuestro Padre, y en el capítulo 63 está la Trinidad. Del mismo modo que en una oportunidad ya estudiamos, Isaías lo vio a Jehová sentado en el trono, y entonces él dijo que era Jehová. Y los ángeles dijeron que era Jehová. Santo, 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 Jehová de los ejércitos que estaba ahí. Él es nuestro Padre, según Isaías. Entonces leímos en San Juan que Juan decía que ese personaje había sido Cristo. Y después leíamos en Hechos de los Apóstoles y para Pablo era el Espíritu Santo. Es que es lo mismo. Tengo que tener mucho cuidado cuando hablamos de la Trinidad, por eso dice sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad, y también habíamos leído, para conocer el misterio de Dios, el Padre y Jesucristo. ¿Por qué el Padre y el Jesucristo? Por lo que dijo Jesucristo, y nadie sabe quién sea el Hijo, listo, nadie sabe. Solamente mi Padre. Y nadie sabe quién sea el Padre tampoco, solamente yo. Y aquí yo lo quiero revelar. Hermanos, le pidamos entonces a Jesús que nos siga revelando del Padre. Y a Jesucristo, quien nos revela, ¿se acuerdan ustedes? Cuando ven el Consolador, Él tomará de los míos y os lo hará saber. Entonces le pidamos a Dios en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos enseñe de Cristo. Porque Cristo dice: nadie sabe quién sea el Hijo sino mi Padre solo. Y Él dice, y aquí el Hijo lo quiere revelar. Bueno, Jesucristo lo revela al Padre, lo ha venido a revelar al Padre. Pero ¿y al Hijo quién lo revela? El Espíritu Santo. Y es lo que estamos estudiando ahora, hermano. Esto es un repaso. Pero ahora vamos a entrar a otras cosas del Hijo, a otros misterios de Jesucristo. Leamos, a ver, creo que se como Jehová. Que hay un texto que ustedes se acuerdan en San Juan en el capítulo 1, que hemos leído, que dice que Cristo estaba en el seno del Padre. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a ir a San Juan capítulo 1. Capítulo 1. A Dios, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, dijo muchas veces: yo salí de Dios y vuelvo a Dios. La persona Jesucristo, que estaba dentro de Jehová, dentro del Padre, he salido de Dios y vuelvo a Dios. Ninguno de nosotros podemos decir esto. Yo puedo decirle a ustedes: miren, hermanos, yo he salido de Dios y ahora a Dios vuelvo. No, yo no soy parte de Dios, soy un hijo de Dios, como son ustedes. Pero Jesucristo ha salido de Dios para que sea la parte visible que tenía que morir. Lo mataron,
nos salva, Él es sacerdote, es abogado, es intercesor, cumple con su función, el hombre Jesucristo. Y después vuelve otra vez al Padre. Y vamos a ver, en aquel día, Jehová será otra vez uno, y uno solo más. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, llegará el tiempo en que el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que otra vez Dios sea todas las cosas en todo. Entonces vamos a ver, así como vieron los ángeles, una sola persona, pero en esa persona estaba el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué ese misterio? Bueno, ahora vamos a estudiar por qué ese misterio del Padre y del Hijo, y tanto misterio, y por qué tenemos que ver esas facetas de Jehová. ¿Por qué? Bueno, hermanos, cuando Dios tuvo que hacer la creación del universo, Dios no tenía ningún tipo de problemas. Hoy voy a hacer yo un diagramita, vamos, unos dibujitos. O sea que Dios en su infinitud, imaginariamente... Quebrarla. ¿Ah? Quebrarla. Dios es infinito, hicimos una flecha así, o sea, imaginariamente como que se abre en la infinitud, ¿cierto? ¿Está bien? No tiene fin. Pero Él hizo en las galaxias, hizo una galaxia, hizo otra galaxia, otra, comenzó a poblar el espacio sideral de galaxias. Saben ustedes que la galaxia de la Vía Láctea es una de las galaxias más chiquitas, ¿no? Hay galaxias que son mucho más grandes que la nuestra. Bueno, pero no importa. Galaxia, y eso se le llama cielos, y bueno, y entre las galaxias está la nuestra, la Vía Láctea. Jehová hizo los cielos y la tierra, además de los cielos de los cielos. ¿Cuántas galaxias hay? Vamos a ver, cuasi infinitas. Para los científicos, hoy día, son infinitas. Hay más galaxias, y nunca va a terminar. Pero el sabio Salomón dijo, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos te pueden contener. O sea que toda esa cantidad de galaxias son inferior a Dios, hermano. Inferior a Dios. Pero cuando él ha tenido que hacer las galaxias, no sé si ustedes habrán visto en National Geographic o en Discovery Channel, cuando hablan del universo. Han visto algunos programas del universo, los planetas, la energía que hay, el agujero negro, y todas esas cosas maravillosas, una energía, ahí hay una sabiduría y leyes que tienen esas galaxias, y el universo está en constante movimiento, en una constante acción. Dios hace y deshace, está trabajando siempre. Nosotros no lo vemos. Pero cuando Él ha tenido que hacer las cosas, la creación del mundo material, ¿cuánto le costó a Dios? ¿Quieren saber cuánto le ha costado a Dios hacer una galaxia? Imagínense, enorme, lleno de estrellas, soles, planetas, satélites. Todo ese agujero negro que dice que es una cosa que chupa, que desarma, que atrae, que desarma. Si llegáramos nosotros a meternos ahí, pero esas cosas nos fulminan. Pero ¿sabes lo que le costó a Dios hacer todo esto? Imagínense, trabaje con la imaginación, ¿no? Millones de galaxias, millones y millones, como ustedes ven a veces en la pantalla del televisor, cómo se ven tipo estrellas, galaxias. Bueno, vamos a leer la Biblia cuánto le costó. Salmo capítulo 33, versículo 6 y 9. Salmo 33. El 6 dice, y ya lo hemos leído, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Perdón, ¿qué versículo? 6, capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y